Bueno, estoy aquí hoy con Jaime Canto. Sí. Él es paciente también de diálisis, porque tuviste un trasplante renal. Sí. Y bueno, yo lo conocí porque habló el 15 de enero, que fue donde yo te conocí, porque interveniste en la manifestación, allí en el escenario. Y fue curioso porque te quejaste sobre todo, creo entender, ¿no?, de la gestión que realizaba el jefe de servicio. De los recursos, de cómo disponía de los recursos que tenía. Efectivamente, ¿no? Y eso dolió mucho, pero como es curioso siempre, esa persona que mencionaste, pues recibiste, por lo visto, ¿no?, que una Pues por queja... las redes sociales me manda un contacto, una captura de pantalla de que la doctora María José Espigares había publicado pidiendo que el Colegio de Médicos, que concretamente ese texto iba a Jorge Parra como presidente, que tenía que representarlo y Jorge defenderlo. Es Jorge Fernández Parra. Que tenía que defenderlo y representarlo. Para empezar, que empezara con una carta que había escrito el jefe de nefrología, Antonio Osuna, y en la que decía que un paciente que había hablado en la manifestación había vertido una serie de palabras que no eran verdad y que pedían que actuaran. Que dicho escrito había sido firmado por casi todos los nefrólogos. ¿Qué cosas no decías que eran verdad? Pues según ellos, que han quitado vitaminas, que han quitado la online a gente, cosas que luego hemos corroborado con documentación. Y gente que ha hecho su escrito reclamando, oye, ¿por qué se me ha quitado un tratamiento que yo tenía ya, que yo venía desde años atrás? Hay gente, por ejemplo, 3 años, uno de los casos, que lo comentó Antonio en el anterior vídeo, por ejemplo. Ese fue uno de los casos. El otro, el propio Antonio, me pidió, por favor, habla de mi caso. Entonces... Bueno, ya vi, como veíamos en el otro vídeo, se manifestaron escritos, ¿no?, donde Sí. se hablaba, ¿no?, de la queja que tenían muchos pacientes del clínico, la gran mayoría, de cómo habían perdido realmente un trato personalizado, muy familiar, de a veces de mucha información que se le daba al paciente, ¿no?, que Sí. necesitáis muchas veces ese trato, ¿no? Sí, es que básicamente... Algo que funcionaba muy bien, ¿no? Y de pronto se rompió, ¿no? Y... Básicamente, el sistema de confianza de médico-paciente era total. Yo y más de un paciente poníamos nuestra vida en las manos, aunque nos diera, hay que cortarte un brazo. Pues si tú lo dices, hay que hacerlo. Hasta ese punto teníamos la confianza. Despreocupado totalmente. Bueno, pues yo creo que este es un mensaje simplemente a mí me preocupa muchísimo y soy consciente de ello, sobre todo también por hablar con muchos profesionales de los 2 hospitales de Granada, donde hay una persona, el jefe, Antonio Osuna, que realmente me preocupa mucho la gestión de los recursos humanos que hace. Quejas tengo y me cuentan, bueno, muchísimas cosas, muchísimas. Así que, bueno, yo también pido que no sintáis alarmados muchos profesionales, porque aquí no estamos atacando a los profesionales. Ellos manifiestan un malestar, manifiestan una situación, porque tienen todo su derecho a manifestar el malestar que puede sentir en el trato de un paciente, cuando antes era magnífico, ¿no? Sobre todo, además, esa interrelación que había en el clínico que yo trabajé, también de profesionales, es decir, cómo te podía llevar un nefrólogo y cómo te podía poner en contacto con otro especialista de forma rápida sin ir a tu médico de cabecera. Es decir, eso es algo que reclamamos y que hablo muchas veces con muchos médicos y que hemos perdido en el clínico. No puedo hablar del Ruiz de Alda. Sí, trabajé 3 años, pero eso no lo tenía. Me costaba mucho el hecho bueno, pues creo que eso no se hacía tanto como se ha hecho, por ejemplo, en el hospital de Motril, en el hospital del clínico. Es decir, es algo que se tiende a perder, no sé por qué. Cuando eso aligera muchísimo el diagnóstico, el tratamiento adecuado de un paciente, Sin ¿no? irte más lejos, en mi caso con la fístula se me paró y en vez de esperar a que te vea mañana en el vascular, lo llamaron, inmediatamente vino, me vio, en este caso yo quería el nombre que fue Fidel, me vio la fístula, esto hay que arreglarlo porque no tiene otra opción, esto hay que arreglarlo ya, cuanto más esperemos peor. Directamente busco un hueco y me la arregló. Yo he tenido otro caso con una fístula en el brazo izquierdo y la perdí porque la vascular hasta el día siguiente no me quiso ver. Bueno, hay datos que me han pasado también, y lo hablaremos también más adelante, si realmente algunos siguen empecinados en no irse un poco y dejar paso a otras personas que puedan, digamos, ser jefes de todos, no de unos cuantos. Y ahí lo dejo.
Pero parece ser que, bueno, en el clínico se creó, hubo un gran nefrólogo que fue el que puso, digamos, en marcha en este país la técnica online, se llama Juan García Valdecasa, un gran nefrólogo, y es verdad que esa técnica que es mejor de diálisis hay que tener un tipo de fístulas que admitan mayores flujos, para que la gente lo entendáis. Pero fijaros que en el clínico había mucho más. Es decir, hay gente en la sanidad andaluza que quiere hacer las cosas mejor, que quiere crear proyectos nuevos, proyectos que mejoren la atención, digamos, y la calidad asistencial al paciente. Sí. Innovar en cosas buenas, y determinados jefes, profusión además, fijaros, en algo que no nos gusta nada, se empeñan en ponerle zancadilla. Esto es lo que yo me quejo, Antonio Osuna. Esto es lo que, si quieres, hablamos. O vienes a un vídeo en directo conmigo y nos ponemos a debatir de tantas cosas que se hacen en un servicio que favorecen a uno y le dan privilegios, pero a otros los machacan. A gente que se ha tenido que a lo mejor creo que hasta jubilar, según me cuentan. Yo que se me cuentan tantas cosas, Antonio, que si quieres que hablemos, hablamos cuando tú quieras. Hablamos en directo y hablamos realmente de la verdad, sin manipularla, sin vender luego con el consejero, con los gerentes, tantas bondades. Y que nadie, ningún profesional, se alarme porque los pacientes hablen. Que aquí tenéis mis cámaras, que luego hacéis algunos comentarios, pero que también nosotros podemos rebatirlos. Porque no queremos destruir, queremos construir. Pero sobre personas, sobre todo jefes, que sean más dignos y transparentes. Yo creo que ese es el mensaje que queremos dar. Y mira, y básicamente un pequeño resumen. Lo único que pedimos es lo que teníamos. No pedimos cosas extraordinarias. Pedíamos pacientes que teníamos ya unos tratamientos, unas pautas y nos iba estupendamente. Es lo único que pedimos. Pedimos lo que teníamos. Pues nada. Punto. Pedir que se os dará. Dice el Señor. Yeah.